Bueno, buenos días. Hoy nos encontramos revisando el caso clínico número 13 de la Unidad de Infectología de la Universidad Nacional de Colombia. Se trata de una paciente femenina de 55 años, procedente de Bogotá, que ingresó a la institución de donde se tomó la historia clínica el 24 de abril del 2025. El motivo de consulta de la paciente fue tengo pus y refería a un cuadro clínico de 15 días de evolución consistente en salida de material purulento por un orificio en herida en, una horquilla, en la horquilla external. Dentro de la revisión por sistemas refería tos con expectoración una semana previa sin fiebre. Dentro de los antecedentes de importancia que refería la paciente estaba hipertensión arterial, diabetes tipo 2 y un carcinoma ductal infiltrante en mama izquierda luminal B, que se había clasificado como ER2 negativo, 73% y un estadio 4. Se había documentado desde el 2021 con compromiso ganglionar en axila contralateral y mediastinal, pero se había también documentado progresión pulmonar y ósea acetabular en abril del 2023, así como progresión ganglionar mediastinal y pulmonar en febrero del 2024. Con respecto al tratamiento oncológico, la paciente venía recibiendo ribociclib con letrozol desde el año 2021 al 2022, radioterapia en enero del 2022, posteriormente en abril de 2023 inician capecitabina hasta marzo del 2024 y en febrero del 2024 inician everolimus con fulvestrant. Desde ese entonces pues no habían hecho ningún otro cambio al tratamiento oncológico. Al examen físico de ingreso, como hallazgos de importancia, la paciente describía en la historia clínica que presentaba un tracto fistuloso en la horquilla external y describían pues, la mama izquierda con la masa ya conocida, mal definida, retroareolar, perdón, con nódulos de permeación en cuadrantes superiores, que referían como blandos, móviles y de menor tamaño con respecto a exámenes anteriores. Estos son los signos vitales de la paciente para el momento de la consulta y estos son los estudios los paraclínicos iniciales que realizan al ingreso. Dentro de estos paraclínicos iniciales, la paciente cursaba con leucocitos de 3.760, con linfocitos de 870, neutrófilos de 2.340, estaba anémica con un volumen corpuscular medio de 81.3, una anemia normocítica, y no tenía trombocitopenia o trombocitosis. Los tiempos de coagulación eran normales, los niveles de albúmina también, de ácido úrico, de fósforo, de los electrolitos que realizaron, la función renal, y reportaron una PCR de 1.18 miligramos litro con una glucosa en 169 miligramos para ese momento. Inicialmente realizaron una ecografía que describe un trayecto fistuloso en la piel de la escotadura external con un trayecto de fondo ciego que alcanzaba tejidos blandos pretraquiales y que presentaba un componente hipervascularizado en su interior que podía corresponder a un tejido de granulación versus algo infiltrativo tumoral que además estaba asociado a edema perilesional y a una colección laminar subcutánea que no era susceptible de drenaje. Para el 25 de abril realizan un ataque de tórax contrastado que reporta una lesión mal definida en tejidos blandos superiores al manubrio external con un aparente componente líquido que el radiólogo describe como que podía tratarse de necrosis o de absceso y además aparentemente un trayecto fistuloso, un tracto fistuloso hasta el plano cutáneo que además presentaba erosión de la corteza superior de la clavícula derecha y que ésta había cambiado o había incrementado con respecto a un estudio anterior. Dentro de la evolución clínica de la paciente, se decide llevar a la paciente el 29 de abril a una secuestrectomía external con desviamiento de cuello y colocación de VAC. Y en la descripción quirúrgica reportan que la cabeza de la clavícula derecha estaba friable y que presentaba destrucción de la cortical. No reportaban colecciones, además hablaban de tejido de granulación en curso. Para el 30 de abril deciden iniciar el grupo tratante manejo antimicrobiano con clindamicina y para el 5 de mayo nuevamente llevada a procedimiento quirúrgico con desbridamiento y secuestrectomía, encontrando hallazgos similares a los que se habían reportado en la primera intervención quirúrgica. Se reciben estos reportes de estos cultivos para el 29 de abril y para el 5 de mayo. Para el 29 de abril, cocos gram positivos abundantes en la coloración gram, con reporte de un estreptococos anginosos sensible a penicilina y una Eikenella corrodens. Y para el tejido como tal del esternón en la clavícula, la anterior era cultivo del hueso, este fue del tejido, reportan una Eikenella corrodens y un estafilococo epidermidis meticilino resistente con patrón MLSB inducible.
Para el 2 de mayo se recibe reporte de una PCR para Mycobacterium tuberculosis en la biopsia que se había tomado inicialmente negativo y se recibe el reporte finalmente de patología que reporta tejidos blandos con fibrosis, con inflamación crónica negativa para malignidad y en el hueso hablan de focos de fibrosis y de inflamación crónica también negativo para malignidad. Infectología valora a esta paciente durante su estancia hospitalaria, teniendo en cuenta los primeros aislamientos que se conocieron, indicó ampicilina sulbactam por 6 semanas, con toma de hemocultivos, y posteriormente el 12 de mayo mantienen el manejo a pesar del aislamiento de Staphylococcus epidermidis, considerándose contaminación. La paciente es llevada nuevamente a manejo quirúrgico para cambio del VAC y desviamiento el 12 de mayo. El 19 de mayo retiran el sistema de VAC y hacen cierre de piel con colocación de un DREN y finalmente dan egreso el 20 de mayo por adecuada evolución para finalizar el manejo antimicrobiano en casa. Entonces, vamos a hablar de algunos aspectos de osteomielitis. Esto es un tema extenso, tiene muchas particularidades y muchas manifestaciones, pero voy a tratar de entonces dar algunos mensajes claves en el abordaje diagnóstico, sobre todo, y pues a mencionar algunas de las consideraciones que me parecen más importantes dentro de todo este espectro de presentaciones clínicas que puede tener. Realmente la osteomielitis se ha encontrado o se ha descrito desde hace mucho tiempo, desde la antigüedad, con evidencia fosilizada de infección animal, esto hace cientos de millones de años, y finalmente, como tal, el análisis de los primeros casos se remontan a Hipócrates en el año 460 a.C. hasta el 370, pues que corresponde a la vida de Hipócrates, y posteriormente realmente quien acuña el término de osteomielitis, que inicialmente se denominó realmente absceso medular, fue Bloomfield en 1773. El término como tal osteomielitis, ya como lo conocemos, se atribuye a Nelaton en 1844. Es un proceso inflamatorio que compromete el hueso, a la médula ósea, puede generar destrucción local, puede generar necrosis, puede generar la formación de hueso nuevo, y pues puede tener múltiples orígenes en la etiología infecciosa, desde bacterias, pasando también por hongos, micobacterias o parásitos. Con respecto a su clasificación y a su etiología, hay diferencias cuando nos referimos a los niños versus los adultos. En los niños en general la osteomielitis que predomina es la osteomielitis hematógena, que afecta principalmente los huesos largos. Y en cambio, en el joven, por ejemplo, joven adulto, puede predominar probablemente una etiología relacionada más con traumas o con cirugía, siendo en el caso de los adultos mayores presentaciones más relacionadas con contigüidad, eh, por ejemplo, con artroplasias articulares o en las extremidades inferiores, en el contexto del paciente con diabetes mellitus, o con insuficiencia vascular también en este contexto. Hay dos clasificaciones grandes conocidas para osteomielitis. Una es la de Lou y Waldvogel, perdón, que se basa en la etiología. La osteomielitis, estos autores la dividen en tres categorías y básicamente lo que consideran como determinante en esta división es el mecanismo fisiopatológico. Hablamos entonces desde este punto de vista en osteomielitis hematógena, en osteomielitis de foco contiguo por trauma, por cirugía o por material protésico, por ejemplo, o también diseminación de tejidos blandos, así como osteomielitis por insuficiencia vascular, adicionalmente que se observa pues sobre todo en el paciente con diabetes mellitus. Pero también estos autores se refieren o clasifican la osteomielitis en términos de la duración de la enfermedad en aguda y crónica. Sin embargo, esta denominación viene en desuso porque realmente no hay un consenso claro sobre cuándo podríamos establecer un tiempo en el que pasarían la osteomielitis a tener algunas manifestaciones diferentes y comportarse como con esta clasificación de osteomielitis crónica. Y en general, lo que digamos se ha determinado en la actualidad es que esta denominación de aguda o crónica se va a basar principalmente en los hallazgos histopatológicos más que en un tiempo establecido por esta falta de consenso y las diferencias clínicas que no pueden delimitarse tan claramente. Adicionalmente,
Hay un segundo esquema de clasificación, que es el que propone Cierney y Mader, que además tiene el objetivo de guiar o de orientar un manejo. Estos autores dividen la osteomielitis en estadios anatómicos y adicionalmente tienen en cuenta las condiciones basales de salud del paciente. En el estado del huésped de salud tienen en cuenta factores tanto locales como sistémicos. Ven, por ejemplo, en la tabla que pongo a continuación, en esta clasificación, los estadios de acuerdo al sitio anatómico, al huésped, a quién es el huésped y si tiene compromiso local o sistémico, y finalmente, qué otros factores puede presentar este paciente. Adicionalmente, estos estadios, como decía, pueden correlacionarse con el manejo en general. En estadios iniciales, estadio 1, usualmente el paciente podría beneficiarse únicamente de manejo antimicrobiano, y posteriormente en estadios más avanzados probablemente de manejo quirúrgico, pero esto no es algo que pudiera generalizarse ni reducirse a todos los casos. En esta foto vemos pues la continuación de la clasificación en términos del compromiso sistémico. Entonces, como mencionaba, la osteomielitis tiene diferentes manifestaciones clínicas. Dentro de este espectro que denominamos osteomielitis hay diferentes consideraciones de acuerdo al huésped, por supuesto, a las comorbilidades que esté presente, al mecanismo por el cual se produjo la osteomielitis y, por supuesto, está relacionado con la fisiopatología, con la respuesta al tratamiento, con lo que se va a instaurar de manejo y probablemente con el pronóstico. Estas son algunas de las consideraciones o de las diferencias que podemos ver dentro de las manifestaciones que podemos tener, porque podemos tener un paciente que tiene una osteomielitis en el contexto de una fractura expuesta, un paciente que tiene una osteomielitis vertebral, que en adultos, por ejemplo, suele ser la principal manifestación de un compromiso hematógeno, sin que este compromiso hematógeno sea, como dije, el primer mecanismo, el más importante en los pacientes adultos. Em, si el paciente tiene comorbilidades como diabetes o insuficiencia vascular, porque probablemente estamos pensando más la osteomielitis en el contexto de un paciente con pie diabético. Eh, Algunos autores incluyen el SAFO no tanto como dentro del mecanismo, porque realmente el mecanismo fisiopatológico es totalmente diferente. Sin embargo, como dentro de los diagnósticos diferenciales, habría que mencionarlo. El SAFO es un síndrome que incluye sinovitis, acné, pustulosis plantar, hiperostosis y osteitis. Y finalmente, en el caso del paciente que tiene una diseminación hematógena aguda, que probablemente tendrá otras consideraciones, así como huéspedes con algunos factores de riesgo específicos, ubicaciones específicas y microorganismos que podrían no denominarse usuales. Este es un estudio que hicieron en Barranquilla, en el cual describen un estudio descriptivo en el cual miran cuál es la distribución de los gérmenes más frecuentemente aislados en el contexto de pacientes con osteomielitis, no hacen diferenciación entre agudas o crónicas, y básicamente encuentran que el germen más frecuentemente aislado en adultos en esta población que evalúan fue Staphylococcus aureus. Esto es bastante similar a lo que se encuentra en la literatura en general, pero por supuesto, como mencionaba, dependiendo del huésped y de sus comorbilidades y el contexto, predominará uno u otro microorganismo. Digamos que en general, si tomamos toda la población, Staphylococcus aureus probablemente sea el germen más prevalente. Estos son datos de incidencia en el mundo. En el caso de osteomielitis vertebral, 2.4 casos por 100.000 personas, variando bastante de acuerdo a la edad de los pacientes, y se ha reportado una incidencia, por ejemplo, un riesgo anual, perdón, de pie diabético de 4 a 7% en pacientes diabéticos. Con respecto a la fisiopatología, como mencionaba, entonces vamos a tener tres grandes grupos explicando el mecanismo por el que se desarrolla la osteomielitis. Por un lado, propagación continua desde tejidos blandos, articulaciones adyacentes, por el mecanismo, el origen que diferentes orígenes podríamos decir, la siembra hematógena o ya la inoculación directa a nivel óseo como resultado, por ejemplo, de un trauma o de una cirugía. Eh, en el caso de los niños, principalmente va a predominar el mecanismo de diseminación hematógena. En los adultos, como había mencionado, más diseminación por contigüidad o inoculación directa, dependiendo del contexto. Y en el caso de que sea hematógena, muy probablemente el principal compromiso será osteomielitis vertebral. Y esto se relaciona precisamente en el contexto de la fisiopatología con
el desarrollo vertebral que se tiene antes, después de los 18 meses de edad y en general en la vida adulta. Entonces, resulta que durante la maduración esquelética hay algunos cambios que se producen en la anatomía vascular intraósea, que es lo que determina finalmente el patrón de propagación de la osteomielitis de acuerdo a diferentes grupos de edad. Entonces, lo que se ha determinado, lo que se ha descrito es que los pacientes que son menores de 18 meses vamos a tener que los vasos metafisiarios, recordar que la metáfisis, como pongo en la imagen a la derecha, pues está entre la diáfisis, ¿sí? El cuerpo del hueso, y la epífisis, que serían los extremos en un hueso largo, y que es importante porque en la adolescencia, en la infancia, va a tener el hueso, va a tener la placa de crecimiento, perdón, o la fisis, donde se va a presentar ese crecimiento óseo longitudinal. Entonces, antes de los 18 meses, esos vasos en la metáfisis y se van a anastomosar con los vasos en la epífisis a través de unos vasos que se denominan vasos transfisiarios, y estos finalmente van a perforar la placa de crecimiento. Esto permite que estos vasos transfisarios puedan, puedan incrementar el riesgo de que la infección que se deposita de forma hematógena a nivel de la metáfisis se propague desde esta. A diferencia de los lactantes menores de 18 meses, los niños mayores de 18 meses, esta placa de crecimiento se va osificando y ya se va formando una barrera entre la metáfisis y la epífisis que de alguna manera protege esta propagación. Pero en la edad adulta, esa placa de crecimiento, como sabemos, se reabsorbe, se elimina esta barrera natural entre estos huesos metafisarios y epifisarios, se van a reanastomosar, perdón, y finalmente van a permitir nuevamente que se pueda propagar la infección tanto a la epífisis como al espacio articular. Entonces, una vez en el contexto de un paciente con diseminación hematógena, estos microorganismos se alojan inicialmente en la metáfisis y se va a producir una disminución del flujo sanguíneo. En esta disminución del flujo sanguíneo, pues lo que se observa además que tiene como característica la metáfisis es que el flujo en general es más lento. Se generará el establecimiento de la infección, la respuesta inflamatoria consecuente, pero esto finalmente va a terminar en un aumento en la presión del hueso medular, y esta presión es la que va a hacer que la infección en este mecanismo se propague a la corteza, y que si no se controla adecuadamente pueda atravesar el periósteo y ya pueda como tal comprometer el riego sanguíneo del periósteo, generando necrosis ósea. Por otro lado, mientras va avanzando este mecanismo, los fragmentos de ese hueso necrótico entonces se separan y se genera lo que conocemos como secuestro, que podría contener pus. Y finalmente, sobre ese periósteo que se ha lesionado, se va a empezar a formar hueso, y esto es lo que se va a conocer como involucro, y que puede finalmente rodear un secuestro que pueda tener un drenaje continuo al exterior. Si es el caso, por ejemplo, de una osteomielitis vertebral, eh, como decía, el mecanismo va a ser principalmente en adultos de forma hematógena, también desde la metáfisis, y aquí pues ya se tendrán en cuenta algunas otras alteraciones, como por ejemplo la propagación que se puede hacer posteriormente al disco intervertebral desde pues que sería la estructura avascular, eh, pero en general hay que entender la propagación eh, teniendo en cuenta las estructuras vasculares a ese nivel. Entonces, tener en cuenta ahí las arterias comunicantes intramedulares, que pueden generar compromiso de varios cuerpos vertebrales adyacentes que estén irrigados pues por esas arterias que se estén dividiendo o bifurcando desde la misma arteria vertebral. Y también es importante el drenaje que se da, el drenaje venoso a través del plejo de Watson, que pues, se ha observado que contribuye, que es importante en el contexto de siembras de metastásicas de espondilodicitis desde pacientes que tengan drenajes, por ejemplo, que vengan desde un foco urinario. Si nos encontramos en el contexto de un paciente con diabetes, por ejemplo, pues ahí se tienen en cuenta como dentro de los desencadenantes es importante el cómo va afectando el suministro microvascular y más macrovascular en el contexto de la insuficiencia arterial de esos pacientes. Adicionalmente, la neuropatía sensitiva, todo esto llevando a la formación de úlceras crónicas en puntos de presión o trauma, finalmente colonizaciones de la microbiota, o cambios en la colonización de la microbiota cutánea, y finalmente esa deficiente irrigación o compromiso de la vasculatura va a terminar
generando cambios también en la inmunidad local, en la cicatrización finalmente, y pues digamos que eso todo explicaría inicialmente cómo termina formándose la osteomielitis. Digamos que de cada una de las condiciones podríamos hablar largo y tendido, pero la idea es llevarnos algunos conceptos generales y por ello en la foto quería hacer sobre todo énfasis en el mecanismo de diseminación hematógena en el contexto de este compromiso de la formación desde el cambio en la presión intramedular, la congestión, finalmente el cambio que se da en el riego intraóseo, esa formación de pus intramedular, el tejido de granulación y finalmente pues la formación de un absceso intramedular que es el absceso de Brody. En el contexto de la osteomielitis aguda, los cambios que se han descrito van probablemente desde los que mencionaba en el contexto del compromiso de la metáfisis, con los cambios que hablé, la formación del absceso intramedular, el absceso de Brody, y finalmente ese aumento, ese cambio en la presión intramedular que va a llevar a lo que mencionaba de la ruptura de la corteza y finalmente cuando se forma ese efecto cortical, digamos que es importante mencionar algo y es la cloaca. La cloaca se refiere precisamente a ese efecto cortical que se forma al romperse la corteza ósea, la cortical, y que digamos que ese pus intramedular va a extenderse a través de esta formación de esta cloaca y va a formar este absceso subperiósteo o un absceso subperióstico que a su vez también va a comprometer el riego o el aporte sanguíneo del periósteo y la ruptura finalmente del mismo y como tal la propagación de la infección cuando es desde esta diseminación hacia el exterior a los tejidos blandos, formando, por ejemplo, trayectos sinusales. Los trayectos sinusales no son exclusivos de la osteomielitis aguda, de la osteomielitis crónica, perdón. También en esta sucesión de eventos se describe en la osteomielitis aguda, y por supuesto, pues también en la crónica, como probablemente estemos más familiarizados. En el caso de la osteomielitis crónica, casi siempre los resultados de estos cambios patológicos vienen en relación a la osteonecrosis, en relación precisamente a esa alteración en el suministro de sangre intraósea y perióstica que se da durante la fase aguda. Y finalmente, ese hueso que se necrosa y que se separa del hueso viable y que se conoce como secuestro, como había mencionado, es parte de esta fisiopatología y explica mucho cómo estos secuestros desvascularizados hacen que sea tan difícil el manejo en estos casos de cronificación al estar, digamos, protegidos de alguna forma este secuestro desvascularizado de la acción de los antimicrobianos, eh, generando pues esta cronificación, esta infección que puede persistir por años. Em, Ese secuestro puede también estar rodeado de pus, de tejido de granulación, y ya cuando se rodea de una capa de hueso nuevo es lo que conoceremos como el involucro. Acá dejé algunas diferencias entre cada uno de los, digamos, manifestaciones o sucesos que se van ocurriendo en el contexto de una osteomielitis desde aguda hasta crónica para que lo puedan revisar. Con respecto a la microbiología, entonces, eh, quiero dejar solo un mensaje grande y es que cuando nos encontramos en el contexto de un paciente con osteomielitis hematógena, pues usualmente va a ser monomicrobiana y en el caso de una osteomielitis que sea más por propagación contigua o por inoculación, vamos a ver que podría ser tanto monomicrobiana como polimicrobiana. Y esto pues dependerá del contexto. En el caso del pie diabético, por ejemplo, hay estudios que han mostrado 82% de estos que pueden tener etiologías polimicrobianas. Esto son listas de los diferentes microorganismos con los que podemos enfrentarnos, tener en cuenta algunos microorganismos que en general se han descrito como menos comunes, en los que ya habría que evaluar el riesgo de cada paciente, por ejemplo, micobacterias no tuberculosas, por ejemplo, pensar en lesiones traumáticas, en pacientes inmunocomprometidos, micobacteria en tuberculosis, el contexto también del paciente inmunocomprometido, cándida, por ejemplo, pensar también en infecciones que pueden relacionarse a procedimientos quirúrgicos o trauma, también el inmunocomprometido, o también diseminación hematógena, por supuesto, en pacientes que tengan catéteres o que tengan, digamos, algún factor de riesgo adicional. Ya entrarían algunas otras patógenos como los dimórficos, blastomices, coccidioides, que por supuesto dependerán del sitio en donde nos encontremos, ya en el contexto de micosis endógenas, y
Finalmente, Cryptococcus aspergillus, perdón, en inmunocomprometidos también. Tener en cuenta, por ejemplo, inoculaciones traumáticas, actinomyces, Sporotrix también, y ya pues digamos que se individualizarían, pero esta es una lista en donde pueden consultar todos estos mecanismos, todos estos gérmenes que se han involucrado. Algunas particularidades con Staphylococcus aureus meticilin resistentes se ha asociado a mayor incidencia de enfermedades extraóseas, a más intervenciones quirúrgicas, a estancias más prolongadas, tener en cuenta la toxina leucocina Phantom Valentine, que se ha relacionado con desenlaces, peores desenlaces en este contexto de osteomielitis. En el caso de osteomielitis asociadas a pacientes con anemia de células falciforme, Salmonella adquiere un papel importante, Staphylococcus aureus también, y también está el contexto del paciente que puede tener una forma séptica, que es la osteomielitis crónica multifocal recurrente, que se ve más en niños o en adolescentes, por ejemplo. Con respecto a Eikenella corrodens, que se ha descrito como uno de esos microorganismos inusuales, perdón, quería mencionar algunas características puntuales, teniendo en cuenta nuestro caso clínico, hace parte del grupo ASEC, es un bacilo gram negativo pequeño, puede ser pleomórfico, puede tener forma cocobacilar, no forma esporas, puede crecer en condiciones aerobias lentamente, usualmente en agar sangre o chocolate, tiene requerimientos nutricionales importantes por ello se recomiendan a incubaciones entre 35 y 37 con 5% de dióxido de carbono para favorecer el crecimiento. Son colonias como las que se ven en la foto, pequeñas, grises, pueden tener un olor que se describe como hipoclorito, por ejemplo. Eh, Hace parte de la microbiota orofaringea respiratoria superior. Puede ser también, estar en el contexto también comportándose como un oportunista. Eh, Siempre pensarlo en compromiso en enfermedades de cabeza y cuello, sobre todo en este tipo de contextos, y aunque la mayoría de las infecciones pueden ser leves y benignas, pueden tener infecciones invasivas, como el caso de nuestra paciente. Adicionalmente, cuando se recupera, usualmente se presenta en el contexto un paciente que tiene infección polimicrobiana, como nuestro paciente, coexistiendo, por ejemplo, con estreptococos, pero por supuesto también se ha recuperado de sitios estériles en cultivos puros y únicamente. Los cursos de la infección suelen ser indolentes, sitio más frecuentemente afectado, como había mencionado, cabeza y cuello. Finalmente, se puede presentar también con compromiso pulmonar, con empiemas, con neumonía, con émbolos sépticos, incluso trombosis de la yugular interna. Dentro de las presentaciones clínicas de la osteomielitis van a depender en realidad de la etiología. Acá pueden revisar varias de estas descritas sin que podríamos decir que hay una presentación única para cada una de las mecanismos subyacentes a la presentación. Habría que mirar signos inflamatorios en el sitio, de dolor, por ejemplo, en el contexto de la osteomielitis vertebral, 84% de los pacientes, por ejemplo, presentan dolor. Cuando hay diseminación hematógena, buscar signos de infección en tejidos blandos, trayectos fistulosos. En el contexto del paciente diabético, por supuesto, las lesiones ulceradas. En las fracturas expuestas, pensarlo cuando no hay una buena cicatrización de la herida o cuando se presenta pseudoartrosis, suelen tener un curso un poco más subagudo crónico. Y en el caso del compromiso también medular, perdón, del compromiso de osteomielitis vertebral, cuando hay compromiso medular, mirar entonces manifestaciones neurológicas que puedan presentarse. En el abordaje diagnóstico empezamos entendiendo quién es el paciente precisamente, cuáles son esos factores de riesgo que estamos mirando que podrían explicar el mecanismo de la presentación de la osteomielitis, como varios de los que ya he mencionado, sumándose a alteraciones de laboratorio e imágenes. Dentro del principio en el diagnóstico microbiológico, mensajes claros. Uno, no se recomiendan tomar muestras hisopados, pues, por su pobre correlación con el microorganismo causal, pero hay que hacer salvedad en el caso de Staphylococcus aureus. Sí se han observado en algunos estudios retrospectivos observacionales y se ha observado que puede haber algún tipo de correlación en este contexto. El otro contexto podría ser el paciente que presenta al menos dos aislamientos del mismo microorganismo, podría también tener algo de correlación con respecto al microorganismo causal, pero en general, digamos que el mensaje es no hacer de rutina este tipo o tomar este tipo de muestras de rutina.
si se recomienda la toma de hemocultivos, sobre todo de acuerdo al mecanismo que se esté sospechando, y el hecho de que haya más de 5 neutrófilos en la biopsia tiene estos resultados en términos de sensibilidad hasta el 84% y especificidad mayor. Estas son las recomendaciones de la ITSA en relación al transporte de la muestra, que en general el mensaje es debe transportarse en un contenedor estéril y pues hacer y llegar rápidamente al laboratorio antes de 2 horas es la recomendación. Algunas otras dentro del diagnóstico que quería mencionar, la prueba de Prone to Bone o la prueba de sonda al hueso en el contexto del paciente con diabetes o pie diabético, que se ha demostrado que tiene muy buena sensibilidad, 87%, 83% de especificidad en esta revisión, con unos valores predictivos positivos y negativos que permiten en un paciente de bajo riesgo podría descartarse la infección en caso de ser negativo y en el paciente de alto riesgo de entrada con una probabilidad pretest alta, confirmarse si esta prueba es positiva, gracias a, a estos valores predictivos que se han encontrado en esta pues, revisión. Con respecto a las imágenes diagnósticas, hay múltiples disponibilidades de las mismas. Voy a hablar de algunas cosas puntuales en cada una, como beneficios de algunas. Eh, y esta es como una tabla en donde pueden encontrar también resumidas el rendimiento de cada una en el contexto ya del paciente diabético. El anterior era en el paciente con osteomielitis en general. En el caso de la radiografía simple, su problema es que tiene una baja sensibilidad, que tiene una especificidad que es aceptable para osteomielitis aguda, pero el problema es lo tardío. 80% de los pacientes en las primeras 2 semanas no van a tener ningún tipo de alteración. Suele requerir un compromiso de la cortical de al menos 50-75% para poder observar cambios a nivel de la radiografía. En el caso de la osteomielitis aguda podría ser visible una reacción perióstica, teniendo en cuenta pues la limitación en cuanto a sensibilidad, dependiendo, digamos, en la tabla que les mostré hace un momento, 60-70% probablemente en el contexto de osteomielitis aguda, en el mejor de los escenarios, pero lo que buscaríamos serían reacciones periósticas que pueden ser secundarias a precisamente la elevación del periósteo. Entonces, lo que vamos a mirar también, por ejemplo, una radiolucidez que puede estar delimitada, que también podría representar el absceso intraóseo. En el caso ya de una osteomielitis crónica, probablemente lo que se buscaría sería un secuestro, que se podría ver en la radiografía como una lesión esclerótica focal con un borde radiolúcido, y el involucro también se puede ver como un hueso que está engrosado y esclerótico rodeando ese secuestro. En las imágenes que pongo a continuación, vemos cómo pues la primera imagen, la radiografía que se ve dorsoplantar, tiene una reacción perióstica precisamente alrededor del primer metatarsiano, que son las flechas que se señalan. Eh, y en el caso de la última imagen que pongo, en la siguiente imagen que pongo, que se trata de una niña que tiene un antecedente de un trauma, vemos la lesión radiolúcida bien delimitada con esos márgenes escleróticos a nivel de la metáfisis distal de ese fémur, que puede ser sospechosa de un absceso intraóseo. En el caso de la resonancia, entender que dentro de los protocolos de la misma, vamos a ver que las secuencias ponderadas en T1 lo que nos van a permitir es tener un buen detalle anatómico, poder delinear bien la médula, la corteza, el periósteo, los tejidos blandos. Y aquí es importante que el líquido va a tener baja señal, se va a ver oscuro. Los abscesos se denominan típicamente como con una señal baja intermedia y ya la grasa vamos a ver que tiene una señal alta, es decir, se va a ver hiperintensa. En cambio, en las secuencias que se han denominado como sensibles a los líquidos, como ponderadas en T2, o las secuencias de supresión de grasa, o las secuencias de inversión y recuperación, pero pues como en la secuencia de STIR, van a mostrar entonces al contrario el líquido hiperintenso y van a permitir entonces no tanto delimitar, sino poder detectar infección, inflamación, que pueda generar esos cambios a nivel de ese líquido tisular. La grasa puede tener una señal variable, pero sí va a ser menos hiperintensa que en T1 ponderada, como había mencionado. Vemos que hay algunas indicaciones para, el uso del contraste con gadolinio en el contexto de una resonancia, y esto porque no pues, se recomienda de rutina. Digamos que entre las ventajas que se ha visto el uso del gadolinio es que podría evaluarse mejor algunas secuencias, sobre todo las secuencias, por ejemplo, de T1. Adicionalmente, podría diferenciar o valorar mejor un absceso o un trayecto fistuloso
y hacer como una caracterización más detallada después del contraste de este tipo de lesiones, diferenciar, por ejemplo, entre un flegmón y un absceso, que es otra de las ventajas en las que podría utilizarse. En la osteomielitis aguda vamos a ver en la resonancia específicamente edema en médula ósea, esa va a ser la manifestación más temprana, eso desde 1 o 2 días después de la infección y es una de sus ventajas. Y en el caso de, digamos, de la foto que estoy precisamente compartiendo, en la que ven arriba, se trata de precisamente un paciente que tiene una hiperintensidad en la cavidad medular, esto es una secuencia STIR de la tibia derecha, y como ven, cuando se compara con la médula de la tibia izquierda, se ven esas diferencias y esto es probablemente por la presencia de edema en la médula o un absceso intramedular como parte de esos signos de osteomielitis temprana. En la B, por ejemplo, vemos que se utilizó supresión grasa después de la administración del contraste intravenoso, esa fue la secuencia, y lo que ven en la flecha negra precisamente es la lesión cortical que tiene baja señal, pero un realce sí periférico, y probablemente esto hace referencia a un absceso cortical. Serán algunas de las manifestaciones que vamos a encontrar en ese contexto. Em, en la osteomielitis, bueno, otra de las alteraciones que hay que buscar son los trayectos sinusales. Vamos a ver básicamente una estructura que esté llena de líquido, que se extienda hasta la piel y van a tener un tejido que es hipervascular y que puede tener realce tras la administración del contraste. Estas son algunas, una tabla que les dejo para que revisen más adelante mirando las diferencias de acuerdo a las alteraciones que podemos encontrar. En el caso de la osteomielitis crónica buscaríamos secuestros que sí tienen la dificultad de que son más difíciles de ver. En general se van a ver oscuros, pero pues realmente es difícil de diferenciarlos, pero lo que se buscaría es el realce periférico cuando se pone el contraste, básicamente por ese tejido de granulación hipervascular. Y la cloaca, que también se puede ver tanto en la crónica como en la aguda, también vamos a buscar ese defecto de pus desde el bulbo raquídeo hasta los tejidos blandos. Eh, y pues lo que vamos a mirar es que ese pus en el interior, en este drenaje, se vea con hiperintensidad. La resonancia en general tiene muy buena sensibilidad, como os he hablado, tiene una especificidad que sí puede tener limitaciones y tenemos otros estudios disponibles en el contexto de medicina nuclear, tres grandes tres grandes estudios disponibles desde la gamografía de triple fase, galio, y de glóbulos blancos, o la tomografía por emisión de positrones con 18F-fluorodesoxiglucosa. Algunas de las mensajes que quiero dejar claros en el caso de la tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa es la que se ha visto que tiene la mejor sensibilidad en todas estas técnicas de medicina nuclear para detectar osteomielitis crónica. En el caso de la gamografía con galio tiene mayor especificidad que las gamografías de triple fase. Y en el caso del hueso lesionado, que es una de las limitaciones en la resonancia, como inclusive en estos estudios de medicina nuclear, combinar gamografías con marcación de leucocitos y médula ósea puede, digamos, mejorar el rendimiento para detectar osteomielitis en huesos lesionados, que son uno de los contextos en los que pierde especificidad la resonancia, así como estos estudios de medicina nuclear. En el tratamiento, ya para finalizar, quiero dejar unos mensajes claros. Uno es que lo que se ha visto es que si el paciente no tiene un compromiso de sepsis, choque o compromiso clínico por la infección, o en el caso de una osteomielitis vertebral, que no haya un compromiso neurológico que se esté manifestando, no habría una urgencia de inicio del manejo antimicrobiano y la recomendación es en base a que aparentemente si hay una disminución en el rendimiento de los cultivos intraoperatorios y que estos son el gol estándar en el diagnóstico, se pueda diferir el inicio del antimicrobiano. Hay estudios que han hecho con diferentes tiempos en estas recomendaciones, eso probablemente dependerá del contexto de cada una de estas manifestaciones, pero el mensaje general es este. Para el inicio del manejo empírico, en caso de que haya necesidad de hacerlo, habría que considerar, en el caso de estafilococcus meticillin resistente, los factores de riesgo que se han asociado al mismo, que son los que menciono allí, por ejemplo, colonización, cultivos previos con este aislamiento o el contexto del paciente
de exposición al cuidado de la salud, en caso de pseudomonas, sobre todo el uso de antimicrobianos previos o el aislamiento anterior, así como se han asociado algunos otros factores, como la herida gangrenosa y en el caso del pie diabético, que sí se ha reportado una alta prevalencia, algunos otros factores que se han definido. El segundo mensaje que quiero dejar es que ya se han hecho suficientes estudios en la actualidad, esa es una revisión sistemática con metaanálisis que muestra o que compara desenlaces a largo término en términos de respuesta clínica, de tasas de respuesta clínica o de éxito clínico en pacientes con terapia intravenosa versus oral sin haber diferencias entre estas. Entonces, el segundo mensaje es, podemos utilizar tratamiento oral mientras no haya contraindicaciones, el contexto de cada paciente, la tolerancia, en fin, que tenga una infección controlada. Estas son algunas recomendaciones en esta revisión sistemática, dependiendo del tipo de osteomielitis, para que puedan consultar, así como un resumen de los antibióticos que se han utilizado en los estudios que ellos revisaron en términos de las dosis. En cuanto al tiempo, en general, el tiempo que se recomienda son 6 semanas, es suficiente, con la particularidad de que si nos encontramos en el contexto de una osteomielitis de un paciente con una infección periprotésica, que ya sería otra consideración, 6 semanas versus 12, cuando se ha comparado, como se puede consultar en otra de las revisiones de nuestro canal, no hay, el tratamiento de 6 semanas no fue inferior al tratamiento de 12 semanas. Entonces, en este contexto, este sería una recomendación particular para tener las 12 semanas como manejo. Solo en el escenario de este tipo de infecciones periprotésicas por Staphylococcus aureus es que hay evidencia para la recomendación de rifampicina y otra de las controversias es si el uso de cementos, sobre todo en este contexto de infecciones periprotésicas, podría incrementar el riesgo de resistencia antimicrobiana y como vemos en este estudio, no se demostró que el uso ni de gentamicina, ni de clindamicina, ni de vancomicina tenía diferencias en la presentación de resistencia antimicrobiana cuando se usaba este tipo de cementos con antimicrobianos. Entonces, como conclusiones, la osteomielitis incluye muchas manifestaciones, tiene muchos mecanismos, por supuesto hay que mirar cada contexto diferente, por ello también hay que hacer un abordaje multidisciplinario, incluyendo el equipo quirúrgico, por la importancia de obtener el aislamiento microbiológico como gol estándar del diagnóstico, como poder ofrecerle al paciente un tratamiento que sea idóneo. Hay que conocer las ventajas de cada uno de los estudios que tenemos disponibles y pues de entender también cómo se comporta nuestra epidemiología local dependiendo del paciente.